Muy buenos días, hermanos. Nuevamente es un gusto saludarlos, ver a hermanos reunirse para estudiar la palabra del Señor. Así que les pido a que se unan en una oración conmigo y nos metemos al estudio de hoy. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por esta mañana, Señor. Te pedimos que a través del culto de hoy nos reunimos como tu iglesia, Señor, que podamos ser edificados, que podamos ser transformados a la luz de tu palabra, que tu palabra a través del Espíritu Santo nos transforme, nos haga semejante a Cristo, Señor. Nos acercamos a tu trono de gracia, Señor, y necesitamos tu ayuda. Así que te ruego que me des palabras sencillas que puedan ser recibidas, no por ser sabias a las orejas humanas, sino que puedan agradarte, Señor, que puedan edificar a tu cuerpo, que es tu iglesia. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, así que hoy llegamos al capítulo 8 de Juan. Estamos estudiando la palabra de Dios, estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y hemos llegado hasta el capítulo 8. Entonces estamos cada domingo avanzando, estudiando versículo por versículo. Y hoy toca el capítulo 8 de Juan, de los versículos 21 hasta los versículos 30. Entonces el título de la prédica es la procedencia de Cristo, o el origen de Jesucristo. Y es de mucha importancia, o de toda importancia, entender correctamente la procedencia de Jesucristo para entender su ministerio. Debemos entender la procedencia de Jesucristo para entender su ministerio. Si no entiendes quién es Jesucristo y su ministerio, nunca entenderás quién es el hombre. Al contrario, el no entender correctamente la procedencia de Jesucristo lleva a la muerte, dice la Biblia. Entonces, cuando los judíos en el tiempo de Jesús, cuando los judíos escucharon a Jesucristo decir, yo soy de arriba, yo he descendido del cielo, he sido enviado por el Padre, yo soy la luz. Pensaron los judíos, este está loco. Qué absurdo. ¿Quién piensa ser? Conocemos sus padres, conocemos sus hermanos. Él es uno de nosotros. Eso es lo que estaban pensando los judíos. Pero obviamente sabemos que estaban muy equivocados. Jesús estaba levantando a cojos, a muertos, estaba alimentando a miles de personas, estaba sanando a muchas personas. No fue un hombre común y corriente, como ellos suponían. Un hombre común y corriente no hace estas cosas. Y vimos ya la semana pasada que Dios el Padre está dando testimonio de Jesucristo. Estaba testificando de su origen celestial, su divinidad. Pero por su incredulidad, los judíos, por la dureza de su corazón, los judíos no querían creer en Jesucristo, no querían ver el testimonio de Él, tampoco querían ver el testimonio que Dios el Padre daba de Jesucristo a través de los milagros que hacía. Pero hermanos, es imposible adorar a Jesucristo sin tener un correcto entendimiento de la procedencia del origen de Jesucristo. Y eso Juan está argumentando desde el principio del libro. Jesús es el verbo eterno de Dios, que estaba con Dios, que Él era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces el bosquejo de la prédica va a tener 2 puntos. Primero, el origen de Jesucristo. Segundo punto, el hombre, el humano. Y tercero,
el punto de la aplicación. Así que acompáñenme a Juan capítulo 8, versículo 21 al 30. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo de nuevo, yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar, puesto que dice a donde yo voy ustedes no pueden ir? Y Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. Jesús les contestó, ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces rápidamente queremos repasar lo que hemos visto en lo anterior. En el capítulo 1 vimos que Juan dice que el Verbo Jesucristo ya existía desde toda la eternidad, que el Verbo estaba con Dios y que era Dios, y que este Verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros. Y Juan el Bautista describe o presenta al Verbo de Dios y nos dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces en el capítulo 2, Jesús hace su primer milagro en una boda y hace de esa agua que, si se recuerdan, esa agua que los judíos usaban para la purificación. Juan es específico, dice para los ritos que usaban, vanos ritos para su purificación. Y Jesús transforma esa agua en vino, mostrando que sus vanos ritos no las purificaba, no les servía. Sus vanos ritos, sus obras, no les servía delante de Dios. En el capítulo 3, Jesús habla con Nicodemo y le dice que tus obras no te salvan. Tus obras no te salvan. Que para entrar en el reino de los cielos debes de nacer de nuevo, dice Jesús. Debes nacer de arriba. Y dice que la salvación, en el final de ese discurso, dice que la salvación no es solo para los judíos, sino que es para todos aquellos que creen en Jesucristo. Luego en el capítulo 4 habla con la mujer samaritana y dice que yo soy el agua viva. Jesús dice, Él es el agua viva que satisface a toda alma sediente. Capítulo 5, Jesús levanta al cojo. Capítulo 6, alimenta a los 5,000 personas, hombres más sus familias, diciendo que Él es el pan de la vida que satisface el alma humana. Capítulo 7, sube a la fiesta de los tabernáculos y exclama, grita a voz en cuello, grita fuerte, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y luego anuncia la llegada del Espíritu Santo. Llegamos al capítulo 8 y vemos cómo Jesús afirma su procedencia divina, que Él es la luz del mundo, que Él es de su Padre, y además Jesús habla de la procedencia de los judíos incrédulos, que proceden de su padre, el diablo. Entonces estamos avanzando en el argumento de Juan y llegamos al versículo 21 del capítulo 8, donde Juan habla de la procedencia celestial de Jesucristo. Y dice el verso 21, entonces Jesús les dijo de nuevo, yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir.
Entonces Jesús ya le había explicado la misma verdad. Ya les había dicho la misma verdad en el capítulo 7, del 33 al 34. Dice, por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a al Padre, voy al Padre que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Entonces es algo lo que Cristo ya había explicado varias veces. Yo regreso con mi Padre, ustedes no me podrán seguirme. La frase yo me voy es fácil de entender, se refiere a la cruz, su muerte, su resurrección y la ascensión de Jesucristo, de que muere, resucita, se va a su Padre, pero la frase me buscarán es algo más complicado, complejo. ¿Cuándo es que los judíos le iban a buscar? ¿Cuándo es que los judíos iban a buscar a Jesús? Porque después de la muerte de Jesús, los judíos no buscaron a Jesús. ¿Por qué? Porque murió. Y creo que leyendo el contexto y leyendo Juan 7:34, se refiere a que los judíos le iban a buscar después de su propia muerte. O sea, después de su propia muerte, no iban a poder encontrar a Jesús en el cielo, porque ellos iban a recibir la condena en el infierno. Y el verso sigue diciendo, me buscarán y ustedes morirán en su pecado, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Me van a buscar, yo me voy, ustedes me van a buscar, pero no me van a encontrar, porque estaré en el cielo y ustedes en el infierno. Y es una palabra muy dura lo que Jesús dice. Pero hermanos, aunque es una palabra dura, al mismo tiempo muestra la gracia del Señor. Jesús dice, ustedes morirán en su pecado. Es una declaración dura, pero es la verdad. Y eso le debía despertar, debería abrir los ojos, deberían despertar. ¿Qué podemos hacer? Debían preguntar, ¿tú que eres Dios? Dinos qué hacer, sálvanos. Eso deberían decir a Jesucristo. Todos de nosotros moriremos por nuestros pecados. Tú y yo moriremos por nuestro pecado. Pero lastimosamente Cristo les dice a los judíos en el texto, van a morir en su pecado, con pecado no perdonado. Es lo peor que le puede pasar, morir con pecado en su cuenta. Cristo dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Hermanos, el pecado no puede estar en la presencia de Dios. No puede, van a morir. Entonces vemos la justicia del Señor cuando dice que no pueden ir con Él, pero al mismo tiempo de que el Señor les advierte, muestra también su misericordia y su amor. ¿Por qué? Porque les da la oportunidad de no morir en sus pecados. Lo explica unos versículos más adelante. Entonces, decir la verdad sin retenerla es un acto de amor y no un acto de odio. Por ejemplo, cuando un paciente va al doctor y su diagnóstico es una enfermedad mortal, si el doctor le dice al paciente, estás bien, puedes irte a casa, y en una semana muere el paciente, eso no es amor. El doctor que se preocupa por su paciente le va a advertir, tienes tal y tal enfermedad, va a buscar su bien. Y Cristo les advierte con la verdad. Los judíos no lo entendieron, no lo comprendieron. Estaban enfermos con la enfermedad más mortal, la separación de Dios, y no se dejaron advertir. Versículo 22 dice, por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. No entienden lo que Jesús está diciendo, se burlan de Él. Pero la razón por la que no entienden lo que Jesús está diciendo
es que eran soberbios. Ellos no podían creer que Jesús iba a estar en el reino de Dios y ellos no. Era algo absurdo para ellos. Ellos, en su mente, ellos pensaban que cada hijo de Abraham merecía el reino de Dios. Eso estaba en su mente. No era posible que Cristo pudiera ir a un lugar que ellos no podían. Su mente eran justos, merecían el cielo. Pero el problema es, y Jesús le explica en el verso 23, que no son justos. Y Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús dice, ustedes son pecadores, su padre es el diablo, piensan en cosas terrenales, son de este mundo, serán juzgados. Eso es duro lo que Jesús dice, severo, fuerte, pero es la verdad. Y querido oyente, toda persona que está sin Cristo es enemigo de Dios, está en enemistad con Dios y solo esperas el juicio eterno. Y todos nacimos bajo esta condenación, tú y yo. David dijo en el Salmo 51, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Pablo dice en Romanos 5 que cada persona que nace en Adán nace con pecado heredado, nace ya condenado, porque con el pecado de Adán nacemos todos con una naturaleza pecaminosa. Y debemos entender que nacemos pecadores. Nadie es inocente. Nacemos pecadores. No somos malos porque pecamos. Y escuchen, no somos malos porque pecamos, sino pecamos porque somos malos. Desde el nacimiento, nadie es bueno en sí. Nadie tiene la capacidad de buscar a Dios. Dice Romanos 3, voy a leerlo rápidamente. Romanos 3, 11 al 12. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero Cristo dice, es de arriba, dice el texto, de lo celestial, sin pecado. Y quiero dar una breve aplicación. Debemos reconocer que nacimos en pecado. Debemos reconocer que nacemos en pecado. Merecemos la muerte. Merecemos la ira de Dios. Y si queremos ir al cielo y no morir, la única manera es acudir al único celestial, Jesucristo, e ir y reconocer que solo en Él hay salvación. Jesucristo es el único que nos puede perdonar y limpiarnos de toda iniquidad, de toda maldad, porque Él vino al mundo para morir por nuestros pecados. Y Él puede salvarnos para no morir. Él es el único que puede salvarnos. Y en Juan 3 Jesús dice, debes nacer de arriba. Y si es de arriba, entonces solo Él puede hacerlo. Porque todos nosotros somos de abajo, somos terrenales. Debes nacer de arriba, dice, de Cristo. Y Jesús sigue diciendo, yo soy. En el versículo 24, por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Hermanos, existe una sola manera en que no mueras en tus pecados. Si no creen que yo soy, dice Jesús, morirán en sus pecados. Tienes que creer que yo soy, dice Jesús. Tienes que creer. Y este lenguaje es importante, porque algunos dicen, Jesús nunca afirmó ser Dios. Yo soy, la frase yo soy es ego eimi, el nombre propio de Dios. Cristo es Dios. Ego eimi. Dice John MacArthur,
Jesús estaba aplicando el nombre de Yahweh, que en la traducción de la Reina Valera aparece transliterado como Jehová. Entonces Jesucristo dice, la única manera en que no mueras en tus pecados es creer que yo soy Jehová, Dios. Dios hecho carne. Jesús como el Hijo eterno de Dios, es tan Dios como Dios el Padre. Yo soy, como ya dije, yo soy es el nombre propio de Dios, que existe en tres personas. Y la única manera de escapar ese juicio eterno es creer que Jesús es el gran yo soy. Si no lo crees, dice Jesús, si no lo crees, morirás en tus pecados. En Éxodo 3, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, y Moisés se acerca y Dios le dice, soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob, y le explica que le va a sacar de la tierra de Egipto, y Moisés le pregunta, ¿pero qué le digo al pueblo? ¿Cuál es tu nombre? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dios es un ser incomparable. Nadie es como Él. No hay alguien como Él. Es santo, es justo, es omnipresente, omnipotente, es alto, es sublime. Y Cristo dice, ¿crees esto o morirás en tus pecados? Y eso es importante de entender, porque solamente un ser eterno nos puede salvar. Tus obras no te pueden salvar de un Dios eterno. Has ofendido a un Dios eterno, has pecado contra un Dios eterno y tu condena será eterna. Solamente un ser eterno puede pagar la condena eterna. Dios hecho carne es la única manera. Solo Él podía pagar una condena eterna. Y quiero mostrarte qué significa eso. Dios demanda de ti una justicia perfecta en todo el tiempo. Dios demanda una santidad perfecta de ti en todo el tiempo. Dios demanda una obediencia perfecta. ¿Lo has cumplido? No. Y no lo puedes. ¿Te das cuenta que si no es Dios quien nos da, esa perfecta justicia, esa perfecta santidad, estamos perdidos? Pero Cristo, siendo Dios y hombre, puede darnos esa perfecta justicia, esa perfecta santidad, esa perfecta obediencia. Pero Él tiene que regalarnos. Si Él lo demanda de nosotros, es Él que nos debe regalarlo. Si no, estamos perdidos. Pero eso no entendían los judíos. Por eso dicen, versículo 25, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? No entienden que Jesús dice que yo soy, es su nombre, es su título. Esperan que le agregue algo más. Yo soy el profeta, yo soy el rey, yo soy el Mesías. Cristo lo ha explicado tantas veces y no vuelve a explicarlo como sigue el versículo 25. Jesús les contestó, ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Cristo dice, yo soy, y ellos preguntan, ¿quién eres? ¿Cómo pueden ser tan tercos, torpes, a la luz de todos los milagros, a la luz de la alimentación de los 5,000? Igual siguen siendo ciegos y no pueden ver, ignoran voluntariamente todo lo que la Escritura dice de Cristo, todos los milagros. Y así es el corazón humano. Pero Jesús no se frustra, sabe su destino. Versículo 26 dice, tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo las cosas
que oí de él, estas digo al mundo. No tiene sentido hablar con ellos, pero va a juzgar y hablar de ellos al Padre. Va a haber un juicio acerca de ellos delante del Padre, y Jesús lo sabía. Y llegará un día en que Jesucristo juzgará a todo el mundo. Recuerden Juan 5:22. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Cristo, siendo Dios eterno, va a juzgar al mundo. Y sigue el versículo 26, la última parte. Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz. Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como ego juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús hace todo en sintonía, en armonía con su Padre. Pero los judíos no creen que Jesús les va a juzgar, porque no creen que Jesús es el gran yo soy. Por eso dicen, verso 27, ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Perdieron todo por su incredulidad. Y si tú no quieres morir en tus pecados, tienes que creer que Jesucristo es Dios eterno, el eterno Hijo de Dios. Y creo que muchas veces se predica un evangelio superficial o incompleto. Se predica, tienes que creer que Jesucristo murió por tus pecados. Y es cierto, pero ¿realmente entiendes quién es Jesucristo? ¿Quién eres tú? Un pecador que no merece nada bueno. Y Jesucristo, siendo Dios, se agregó humanidad para morir en nuestro lugar en la cruz. ¿Quién es la persona que murió en la cruz? ¿Entiendes quién fue la persona que murió en la cruz? Un Salvador celestial, un Salvador divino. Verso 28. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Un versículo que podríamos profundizar bastante, pero por tema de tiempo vamos a ver rápidamente. La frase Hijo de Hombre es muy interesante. Ese título se usa con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento para referirse a Jesucristo. Jesucristo lo usa él mismo para referirse a sí mismo, hablando de su humanidad y su deidad. Pero cuando en el Antiguo Testamento se usa ese título, Hijo del Hombre, es un título humillante. Dios dice en Número 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dice, no soy como los hombres, no soy como un hijo de hombre, no cambio mi opinión. En Job se usa y dice, cuanto menos el hombre, esa larva, y el hijo del hombre, ese gusano. El salmista en el Salmo 8 dice, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdas de él, y el hijo del hombre para que lo cuides? Es de tanta insignificancia. ¿Cómo que Dios se acuerda de él? Dice el salmista. Ese hijo de hombre. Pero cuando Cristo se refiere a sí mismo como hijo de hombre, dice que es hombre como nosotros. Pero Jesucristo es Él. Y eso es importante. Jesucristo es el Hijo del Hombre. No cualquiera, sino una referencia, una profecía muy importante en el Antiguo Testamento. En Daniel 7, 13 al 14, dice, cuando Daniel ve una visión,
Y dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El que recibe toda potestad, toda autoridad del Padre para reinar todo el mundo, su reino nunca terminará. Jesucristo, el Hijo del Hombre. Entonces Jesucristo, el Hijo del Hombre, un Mesías divino, pero también humano. 28 dice, versículo 28, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre. Otra frase interesante. Es obvio que se refiere a la cruz. Cristo fue levantado en la cruz y ejecutado, condenado ahí por nuestros pecados. De hecho, Jesús mismo usa este vocabulario en Juan 3. Juan 3, 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Ahí cuando habla con Nicodemo usa el mismo vocabulario, pero la muerte, la crucifixión de Jesús siempre va junto con su resurrección y su ascensión al cielo y además su entronización. Pero cuando los judíos crucificaron a Jesús, los judíos reconocieron a Jesús como Dios eterno, no. Cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. En la cruz los judíos no reconocieron a Jesús como su Dios o como Dios eterno. Eran incrédulos, pero cuando finalmente será entronado, todos reconocerán que Jesús es Dios eterno. Todo ser humano reconocerá que Jesucristo es el Señor. Pasaje realmente hermoso es Filipenses 2:9, que habla de esto. Filipenses 2:9 dice, por lo cual, y hablando antes de la cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y cuando Jesús es levantado hasta lo sumo, toda lengua confesará que Él es Señor. Entonces dice Jesús, conocerán que yo soy, pero será demasiado tarde. Será demasiado tarde para ellos. Hermanos, toda persona va a confesar que Jesucristo es el Señor. Pero la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo lo harás? ¿Lo harás hoy para tu salvación? ¿O lo harás en el camino al infierno para tu perdición? Para recibir lo que mereces por rechazar al único Mesías, al único que ofrece perdón de pecados en su sangre, gratuitamente. Entonces sabrán que yo soy y que no hago nada, dice el versículo 28, que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. La cruz, la resurrección, la ascensión al cielo, la entronización, acreditan, vindican o acreditan todo lo que fue profetizado acerca de Jesús, todo lo que los profetas profetizaron, todo lo que dijo Jesús, lo que dijeron los apóstoles. Vindica toda su vida, acredita toda su vida, todas sus palabras, sus afirmaciones, todo. Dice Pablo en Romanos 1:4,
y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad, y escuchen, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo es levantado entre los muertos, todo su ministerio fue vindicado. Pero ¿por qué Dios le vindicó? ¿Por qué le levantó de los muertos? ¿Por qué le levantó? Versículo 29. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Cristo es el amado de Dios. Dios nunca lo ha dejado solo. En el bautismo de Jesús, Dios dijo y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo siempre hacía lo que agradaba al Padre como hijo obediente. Siempre obedeció a su Padre, obedeció a cada mandamiento bíblico. Nunca pecó, ni en lo más mínimo. Siempre oraba sin cesar. Siempre amaba a Dios. Siempre amaba a Dios con todo su corazón. Siempre amaba a su prójimo. Nunca, ni siquiera pecó con la mente. Siempre tenía una mente pura. Y por eso el Padre le amaba, por su perfecta obediencia, su perfecta justicia, su perfecta santidad. Obviamente, Dios el Padre amaba a Cristo desde toda la eternidad como el Hijo eterno de Dios. Pero Cristo, siendo hombre, siempre obedeció perfectamente al Padre. Por eso Dios le amaba y le agradaba. Versículo 30 dice, al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Wow, muchos creyeron en él. Pero recuerden lo que ya hemos visto en el lenguaje de Juan. Muchos creyeron en Jesús de manera superficial y no con una fe salvífica. ¿Recuerdan el capítulo 2? Versículo 23 al 25 dice, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Entonces, creyeron superficialmente, pero no con una fe salvífica. Hermanos, la fe que salva no es una fe que abraza a Jesús por un momento y luego lo odia. No, para ser salvo se necesita nacer de nuevo. Es nacer de nuevo, es una fe verdadera que permanece en Jesús. Cuando una persona nace de nuevo, recibe un nuevo corazón, recibe nuevos deseos. El Espíritu Santo lo motiva a amar a Jesucristo, a su Señor, a imitar a su Señor. Cristo ha explicado en este párrafo que la fe que salva, o la fe que es evidencia de la salvación, es la que abraza la deidad de Jesucristo. Y Él dice, si no lo crees, morirás en tus pecados. Amigo, debes creer y abrazar toda la enseñanza bíblica de Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, que vino al mundo, Dios hecho carne, que nació de una virgen, que vivió una vida perfecta, sin pecado, que su muerte en la cruz fue un sacrificio expiatorio y suficiente por los pecados de aquellos que creen. Cristo se levantó de los muertos y ascendió al cielo con el Padre y ahora está intercediendo por los suyos y regresará en gloria. Rechazar esas verdades es rechazar al único Salvador. Es rechazar al único Salvador. Pero amigo, esa palabra no es solo una palabra dura,
sino una palabra de gracia. Atienden el versículo 24. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, si no crees, morirás. Pero si crees, tienes vida eterna. Eso es el Evangelio. Eso es la buena noticia. Hay esperanza. Hay esperanza. Nosotros podemos ser salvos y no morir en nuestros pecados. Y la razón es precisamente lo que dijo Jesús en el versículo 29. Siempre hago lo que le agrada al Padre. Hermanos, eso es realmente asombroso. Nos debe maravillar y asombrar por toda la vida. Es hermoso. Todos nacimos bajo pecado, bajo la maldición del pecado, y merecemos morir, merecemos ser condenados. Pero Cristo vino al mundo, se hizo carne y vivió esa vida perfecta. Vivió esa vida perfecta que nadie de nosotros pudo vivir. Cristo agradó al Padre en todo momento y dio su vida, derramó su sangre en la cruz, para que por fe en el Hijo pudiéramos recibir el perdón de pecados. Y por medio de la fe en el Hijo, Él nos otorga esa perfecta vida que Cristo vivió. Por medio de la fe, Dios nos otorga. Se hizo una transferencia. Todos entendemos qué es una transferencia. Para explicarlo, se hizo una transferencia de mi cuenta. Cristo cargó ahí en la cruz, cargó mi pecado, pagó mi pecado y me dio su perfecta justicia, me dio su obediencia, su perfecta santidad. Eso es realmente asombroso, es hermoso. Fuimos vestidos de su justicia, de su vida. Fuimos vestidos de esa vida que agradó al Padre. Ahora, cuando Dios nos ve, le agrada. ¿Por qué? Porque ve a Jesucristo, ve la justicia de Cristo en nosotros. Fuimos vestidos de su vida. Por eso Dios nos ama como ama a Jesucristo. Dios no nos ve como una persona de abajo, sino como un ser celestial en su amado Hijo. Eso es una noticia maravillosa. Y eso nos debe humillar y hacernos postrarnos delante de Él y adorarle por todo lo que Él es. Adorarle por todo lo que Él es, lo que Él ha hecho. Un Salvador perfecto que vino a este mundo, que se hizo hombre para salvarnos como pecadores como tú y yo. Vivió una vida perfecta y ahora nosotros vivimos delante del Padre en esa vida perfecta de su amado Hijo. Por eso el argumento inicial de la prédica es de toda importancia entender correctamente la procedencia de Jesucristo para entender su ministerio, para entender el hombre. Entender o conocer el origen de Jesucristo y su ministerio es necesario para que reconozcas y veas la gravedad de tu pecado. Hermanos, para salvar a un pecador, Cristo tenía que venir. Para salvar a un pecador, Cristo tenía que venir. Era necesario que Cristo viniera y que fue levantado en la cruz. Como dice Juan 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él tenga en Él vida eterna. Amén. Oremos.
Señor, nos acercamos a tu trono de gracia y, Señor, pedimos que nos ayudes a entender quién es Jesucristo. Ayúdanos a ver la santidad de Jesucristo, la perfecta obediencia de Jesucristo, Señor, y a ver qué tan horrible es nuestro pecado delante de ti. Si no fuera por ti, todos estaríamos en la misma condena, Señor. Gracias por la obra en la cruz. Gracias, Señor, por venir a este mundo, a hacerte carne y morir en nuestro lugar. No merecemos tu gracia, no merecemos, Señor, pero nos amas en Jesucristo con un amor eterno, Señor. Te alabamos. Ayúdanos, Señor, a entenderlo cada día más, a profundizarlo, a meditarlo a lo largo de esta semana y a lo largo de toda nuestra vida, Señor. Y que eso lleve fruto en nuestras vidas, que podamos caminar a la luz de esa verdad, quienes somos en Jesucristo, y agradarte, Señor. Señor, pedimos que no haya en este salón almas que rechacen el mensaje del Evangelio, Señor. Que tú obres, Señor. Te rogamos que tú obres en cada uno de nosotros y quites toda la incredulidad. Confiamos en tu buena voluntad. En nombre de Jesús. Amén. Queremos seguir alabando al Señor, así que pido al hermano Jean